Bienvenidos a Audio Mentores. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, da like a este vídeo y activa la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros emocionantes viajes literarios. Hoy comenzamos con una de las obras más icónicas de la literatura universal, Los viajes de Gulliver, escrita por Jonathan Swift. A lo largo de 15 capítulos, exploraremos las fantásticas y, a menudo, satíricas aventuras de Lemuel Gulliver, un hombre que, tras ser náufrago, llega a tierras desconocidas, cada una más asombrosa que la anterior. En estos viajes, Gulliver se enfrenta a culturas y seres con características y costumbres sorprendentes, pero también descubre profundas críticas sociales y humanas. Así que acompáñanos en este viaje único, donde las aventuras se combinan con la reflexión. Capítulo 1. El primer viaje a Lilliput. Bienvenidos al primer capítulo de los viajes de Gulliver en Audio Mentores. En este episodio, seremos testigos de la primera de las extraordinarias travesías de Lemuel Gulliver, un hombre cuya vida da un giro inesperado cuando, tras un naufragio, se encuentra en una isla poblada por seres diminutos, quienes verán en él tanto una amenaza como una curiosidad. El capítulo comienza cuando Gulliver, un cirujano y marinero experimentado, zarpa de Inglaterra a bordo de un barco, en un viaje hacia las Indias. Durante la travesía, una feroz tormenta azota el barco, llevándolo a un naufragio. El mar es implacable, y el barco se hunde en las profundidades, dejando a Gulliver a la deriva, luchando por mantenerse a flote. Después de lo que parece una eternidad en el agua, Gulliver finalmente pierde el conocimiento debido al agotamiento. Al despertar, se encuentra sobre una playa extraña, completamente cubierto por una multitud de hilos que lo atan al suelo. Con los ojos nublados por la confusión, Gulliver intenta moverse, pero rápidamente se da cuenta de que está inmovilizado. Al observar a su alrededor, descubre con asombro que no está solo. Miré alrededor y vi a un grupo de seres diminutos, de unos 6 pulgadas de alto, que avanzaban hacia mí a paso rápido. Los pequeños seres, aunque asustados, parecen organizados y decididos a asegurar que no pueda escapar. En un intento por liberarse, Gulliver se mueve con fuerza, pero los diminutos habitantes de la isla lo mantienen bajo control, utilizando cuerdas y dispositivos que, aunque pequeños, son sorprendentemente eficaces. Mientras los liliputenses lo aseguran, él comienza a notar las características peculiares de su nueva situación. Sentí que estaba atado por más de 1000 cuerdas, que me mantenían en una posición completamente inmóvil. Los seres diminutos no tardan en demostrar que no tienen intenciones hostiles, aunque sus miradas reflejan una mezcla de fascinación y miedo ante lo que ven. A medida que se va recuperando, Gulliver se percata de que está rodeado de un paisaje que, aunque parece un reflejo del mundo que conoce, está evidentemente modificado por el tamaño de sus habitantes. Los edificios y las estructuras que observa son mucho más pequeños de lo que está acostumbrado, pero igualmente detallados y funcionales. Sin embargo, lo más sorprendente de todo es la organización de los liliputenses, que parecen tener una civilización compleja, con instituciones, costumbres y reglas bien definidas. La curiosidad de los liliputenses crece a medida que observan a Gulliver, y pronto se decide que debe ser llevado ante el emperador. Fui transportado en una especie de plataforma, a la que me tenían atado con más cuerdas, y me llevaron a una ciudad cercana. La comitiva que transporta a Gulliver lo lleva a través de la ciudad, y él no puede evitar sentir una mezcla de asombro y aprensión. A pesar de que me encontraba en un estado de total confusión, observé que la ciudad estaba perfectamente ordenada, con calles rectas, edificios bien diseñados, y una gran actividad en todas partes. Al llegar al palacio del emperador, Gulliver es llevado ante una corte compuesta por nobles y funcionarios, quienes, al ver su tamaño, no tardan en comprender que este extraño ser puede ser tanto una curiosidad como una amenaza. El emperador, un hombre de gran porte y dignidad, lo observa con una mezcla de desconfianza y fascinación. El emperador me miró con una expresión de sorpresa, y comenzó a dar órdenes a sus ministros. A pesar de la desconcertante situación, traté de comportarme con el debido respeto. A medida que el emperador y su corte observan a Gulliver, empiezan a analizar sus posibles usos en la corte y en el ejército. A lo largo de este capítulo, Jonathan Swift utiliza las interacciones de Gulliver con los liliputenses para introducir una crítica mordaz sobre la política y el poder. A medida que el protagonista se ve envuelto en una serie de intrincadas cortesías y rituales, comienza a darse cuenta de que, aunque su tamaño lo convierte en un ser imponente ante los liliputenses, no deja de ser una pieza más en el juego de poder.
Me di cuenta de que, a pesar de ser mucho más grande que ellos, el poder que poseía no era más que una ilusión, pues en realidad, estaba a merced de su voluntad. Las leyes y costumbres de los liliputenses se hacen evidentes en este capítulo, y Gulliver empieza a comprender que no solo es prisionero en un sentido físico, sino también en un sentido político y cultural. Swift nos ofrece, a través de la perspectiva de Gulliver, una crítica a la forma en que las sociedades humanas tienden a estructurarse, con jerarquías, codificaciones, y sobre todo, un enfoque que puede parecer irracional o absurdo cuando se observa desde fuera. Mientras Gulliver trata de adaptarse a las normas y tradiciones de este extraño lugar, empieza a reflexionar sobre la naturaleza humana y los defectos que, por lo general, caracterizan a las civilizaciones. Aunque los liliputenses eran criaturas diminutas, me di cuenta de que su comportamiento y sus actitudes reflejaban muchas de las costumbres humanas que yo había conocido en mi tierra natal. Esta reflexión marca el tono para los siguientes capítulos, donde Gulliver continuará su travesía, descubriendo cada vez más sobre los defectos de las sociedades humanas, tanto en Lilliput como en los demás lugares que visitará. Capítulo 2. La corte de Lilliput y el trato con los emisarios. En este segundo capítulo de los viajes de Gulliver, seguimos al protagonista, Lemuel Gulliver, quien ahora está completamente inmovilizado y rodeado por los liliputenses. Después de haber sido capturado y llevado a la capital, Gulliver comienza a comprender mejor la naturaleza de los seres que lo rodean y la política que rige su vida. En este capítulo, nos sumergimos aún más en el reino de Lilliput, observando cómo funciona su sociedad, las intrincadas reglas que la gobiernan y las interacciones entre Gulliver y los habitantes diminutos. Gulliver se encuentra atado y vigilado por una enorme multitud de liliputenses, que lo observan con una mezcla de asombro, miedo y curiosidad. Al principio, se siente completamente impotente, ya que, a pesar de su enorme tamaño comparado con los liliputenses, está atado con cuerdas resistentes y sus movimientos están limitados. Intenté liberarme de las cuerdas que me mantenían inmovilizado, pero vi que no era posible. Los hilos que me rodeaban eran tan fuertes que me sentí completamente atrapado. Sin embargo, pronto comienza a notar que la sociedad liliputiense está organizada de manera sorprendentemente estructurada, con roles y jerarquías muy definidas. Mientras Gulliver permanece inmovilizado, un emisario del emperador se le acerca para interrogarlo y obtener información acerca de su identidad y sus intenciones. Este emisario le habla de manera educada, pero con cierta frialdad, como si estuviera tratando con un prisionero más que con un ser humano. El emisario, un hombre pequeño pero de gran porte y dignidad, se acercó a mí con una actitud respetuosa, aunque al mismo tiempo, parecía mantener una cierta distancia de temor. A pesar de las diferencias de tamaño y la situación desconcertante, Gulliver intenta mantener la calma y comunicarse de manera racional, buscando una oportunidad para ganarse la confianza de los liliputenses. En este capítulo, la narración nos presenta una primera visión de las costumbres y las leyes de Lilliput, que se diferencian enormemente de las de Inglaterra. El pueblo liliputiense está obsesionado con la organización, y la jerarquía es estrictamente observada. Los plebeyos se encuentran en una posición subordinada, y el rey, aunque parece tener un poder absoluto, en realidad está limitado por una serie de reglas y costumbres de la corte. El emperador, aunque poseía una gran autoridad, no era libre de actuar como quisiera. Sus decisiones estaban sujetas a las recomendaciones de un consejo de ministros que, como en todas las cortes, ejercían gran influencia. Gulliver, a medida que escucha y observa el funcionamiento del gobierno de Lilliput, comienza a notar una serie de absurdos y contradicciones en su sistema político. Uno de los temas recurrentes a lo largo del capítulo es la crítica a la política y el poder. Por ejemplo, el emperador de Lilliput, aunque tiene una corte llena de ministros y funcionarios, parece estar limitado por unas reglas muy extrañas. El emperador, a pesar de su gran poder, se encontraba atrapado en una maraña de reglas y leyes que le impedían tomar decisiones de manera libre. Esto me recordó a muchas de las prácticas que había observado en mi país, donde los monarcas no siempre eran libres para actuar por su cuenta. Aquí, Swift comienza a utilizar la sátira para criticar las estructuras de poder de las naciones europeas de su tiempo, al poner a los liliputenses como una especie de reflejo exagerado de la burocracia y los conflictos internos que afectan a las cortes de Europa. Uno de los momentos más curiosos y divertidos del capítulo ocurre cuando Gulliver es sometido a una serie de pruebas para determinar si representa una amenaza para el pueblo de Lilliput. Se me pidió que demostrara mi lealtad a la causa del emperador,
y para ello me vi obligado a realizar varias tareas que no entendía del todo. Entre estas tareas, destaca una en la que Gulliver debe demostrar su habilidad para seguir las reglas del imperio liliputiense, una acción que demuestra lo absurdas que pueden ser las leyes, ya que no tienen lógica alguna desde la perspectiva de un ser humano normal. Uno de los ministros me pidió que me inclinara ante el emperador, aunque no entendía el motivo. Lo hice, sin embargo, por respeto a las costumbres del lugar, a pesar de que no veía la razón detrás de tal acto. A través de este tipo de situaciones, Swift ofrece una crítica mordaz a las costumbres rígidas y sin sentido de las monarquías y gobiernos europeos. Después de estos eventos, Gulliver recibe la visita de un grupo de ministros que lo interrogan más a fondo. Durante este interrogatorio, Gulliver tiene que probar que no tiene malas intenciones, algo que le resulta difícil debido a la desconfianza de los liliputenses. Los ministros me observaron con cautela, preguntándome sobre mi origen y mis motivos para llegar a Lilliput. Aunque traté de explicarles que mi llegada había sido un accidente, no pude evitar notar la duda en sus ojos. Los interrogatorios y las pruebas a las que Gulliver es sometido son una especie de parodia de los procedimientos legales de la época, donde los prisioneros a menudo no tenían un juicio justo y se les sometía a una serie de pruebas sin sentido para determinar su culpabilidad o inocencia. Al final de este capítulo, Gulliver comienza a aceptar la realidad de su situación y a comprender que, a pesar de su tamaño y fuerza, está atrapado en un mundo completamente diferente al suyo, donde las reglas y las expectativas son completamente ajenas a su experiencia. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que mi tamaño, que inicialmente había creído que me daba poder, no significaba nada en este mundo. Estaba a merced de las leyes y costumbres de los liliputenses, que no comprendía completamente. Capítulo 3. Las intrigas de la corte liliputiense y los primeros intentos de libertad. Al comenzar el tercer capítulo, Gulliver sigue atrapado en Lilliput, una tierra de seres diminutos, pero la situación comienza a volverse más compleja y extraña. En este capítulo, el protagonista se enfrenta a las intrincadas costumbres y rituales de la corte de Lilliput, que no solo lo mantienen cautivo, sino que también se muestran como una maquinaria política donde la manipulación, la intriga y el cálculo forman parte de su día a día. A medida que el protagonista interactúa con más liliputenses, empieza a comprender que no todo lo que ocurre en este mundo diminuto es tan simple como parece. La corte es una arena de lucha política, y las emociones y ambiciones de los miembros de la corte de Lilliput resultan ser más complicadas que el tamaño de sus cuerpos. Gulliver, aún atado a una gran multitud que lo observa desde las alturas de los palacios, sigue siendo una especie de espectáculo en sí mismo. Aunque en un primer momento, los habitantes de Lilliput parecen tratarlo con un respeto superficial, pronto se hace evidente que sus gestos de cortesía están teñidos de un profundo temor y desconfianza. A pesar de ser un gigante comparado con ellos, Gulliver comienza a darse cuenta de que su tamaño no le da poder alguno en este nuevo mundo. La política y las reglas de la corte son las que dictan el curso de los eventos, y Gulliver, como prisionero, no tiene ninguna influencia en las decisiones que se toman en la alta sociedad. Las conversaciones de los miembros de la corte, mientras Gulliver es observado como una curiosidad, empiezan a dejar claro que la realeza de Lilliput, aunque extremadamente sofisticada en su forma de gobierno, tiene problemas internos. En las primeras interacciones de Gulliver con los miembros del Consejo del Emperador, se establece un tema recurrente: las luchas internas de poder. El emperador, aunque aparentemente tiene un poder absoluto, en realidad es solo un peón de una red de intereses y cálculos que gobiernan las decisiones del imperio. Mientras tanto, los ministros y consejeros intentan aprovecharse de cualquier posible situación para ganar más poder para sí mismos. Gulliver, por su parte, trata de mantenerse lo más calmado posible. La situación es desorientadora y humillante, pues se ve constantemente sometido a la mirada crítica y desconfiada de los liliputenses, que aunque pequeños en tamaño, son gigantes en astucia y en su capacidad para manipular las circunstancias a su favor. A pesar de las pruebas a las que es sometido, Gulliver empieza a desarrollar una ligera simpatía por algunos de los liliputenses, ya que ve en ellos una profunda inteligencia, aunque muchas veces mal orientada. Si bien mi tamaño parecía ser una ventaja, pronto me di cuenta de que estaba atrapado en una telaraña de política y diplomacia que no podía comprender completamente. Uno de los momentos clave del capítulo ocurre cuando Gulliver, finalmente, es liberado de las ataduras por un grupo de liliputenses que parecen tener mejores intenciones que la mayoría. Estos liliputenses, sin embargo, no lo hacen por una mera cuestión de humanidad,
sino porque tienen sus propios intereses políticos. Unos en la corte creen que Gulliver, al ser un ser de tamaño colosal, podría ser una valiosa herramienta para cambiar el curso de los conflictos internos del imperio. No obstante, otros temen que su presencia pueda alterar el equilibrio de poder y trastocar las relaciones entre los diferentes grupos de la corte. Gulliver, aunque aún desconcertado, es guiado por un grupo de estos liliputenses hacia una reunión secreta donde se discuten cuestiones de gran importancia política. En esta reunión, se revelan varias de las tensiones entre los diferentes partidos dentro de la corte. La competencia entre los ministros y la lucha por el poder se hace cada vez más evidente, y Gulliver comienza a percatarse de que el emperador, lejos de ser una figura todopoderosa, está bajo la constante presión de varios grupos que buscan aumentar su influencia. A pesar de no estar en la posición más cómoda para intervenir, Gulliver se siente tentado a involucrarse en estos juegos de poder, no por afán de poder, sino porque, en su mente, es la única forma de encontrar una salida a su cautiverio. Me di cuenta de que, si bien mi libertad no estaba en mis manos, la situación política de Lilliput me ofrecía una oportunidad, aunque no sabía exactamente cuál. Es en este punto que Gulliver empieza a formar la idea de que, tal vez, pueda ayudar a la corte a resolver sus propios conflictos, lo que podría garantizarle una posición de influencia, o al menos, una libertad relativa. Aún sin tener claro cómo, empieza a planear su estrategia para ganar la confianza de los liliputenses. Uno de los momentos que más marca el avance de la trama ocurre cuando Gulliver es finalmente llevado ante el emperador para una audiencia personal. En este encuentro, el monarca de Lilliput intenta mostrar una gran cortesía y dignidad, pero también se percibe un aire de desconfianza hacia el prisionero gigante. El emperador, al verme frente a él, parecía no saber si debía mostrarse amigable o intimidarme aún más, ya que mis dimensiones y mi presencia eran un misterio para él. A través de su actitud, se puede percibir cómo el poder de los emperadores no depende solo de su capacidad de gobernar, sino también de cómo son percibidos por sus súbditos, un tema que Swift trata con ironía y agudeza. En la audiencia, Gulliver sigue explicando su situación, pero el emperador, aunque interesado, sigue sin confiar completamente en él. Es entonces cuando se menciona por primera vez la posibilidad de que Gulliver sea utilizado como una especie de arma en las disputas internas de Lilliput. El emperador sugirió que, si me mostraba leal, podría ser de ayuda en los conflictos que su imperio enfrentaba, pero también dejó en claro que si no cooperaba, mi vida correría peligro. A pesar de la aparente amenaza, Gulliver se mantiene firme en su postura de que no quiere ser utilizado para fines bélicos. Su objetivo es simplemente recuperar su libertad y comprender el funcionamiento de la sociedad liliputiense. De regreso en su prisión, Gulliver empieza a reflexionar más profundamente sobre su situación y sobre la política de Lilliput. Aunque está más cerca que nunca de la libertad, se siente más atrapado que antes, pues las intrincadas luchas de poder entre los liliputenses lo han dejado con un sabor amargo sobre la naturaleza de los seres humanos, ya sean pequeños o grandes. Mi cautiverio me ha enseñado más sobre la naturaleza humana que cualquier otra cosa que haya experimentado en mi vida. Los grandes, los poderosos, no son más que muñecos movidos por las cuerdas de la codicia y el temor, sin importar su tamaño. Este capítulo revela la profunda crítica social de Swift, mostrando cómo la lucha por el poder puede corromper a cualquier sociedad, sin importar cuán pequeña o insignificante pueda parecer. A través de la sátira, Gulliver se convierte en un observador de la corrupción y las intrigas que rigen el comportamiento humano, incluso en un lugar tan aparentemente distante y ajeno como Lilliput. Capítulo 4. La confianza y el juego de poder en la corte liliputiense. Gulliver, cada vez más consciente de su condición en Lilliput, observa con creciente atención las dinámicas de la corte. Después de varios días de estar rodeado por los liliputenses, la complejidad de sus costumbres y sistemas de poder comienza a hacerse evidente. Aunque inicialmente se sintió como una figura de importancia debido a su tamaño, pronto comprende que el verdadero poder en este pequeño imperio reside en las intrincadas relaciones y alianzas políticas, más que en cualquier tipo de ventaja física. En su interacción con los oficiales y la corte, Gulliver comienza a notar la constante manipulación de los nobles para consolidar sus propios intereses. La desconfianza es palpable en el aire. Aunque algunos parecen desear la paz, otros no dudan en aprovechar cualquier oportunidad para ganar poder. Los ministros, intrigados por la enorme figura de Gulliver, consideran la posibilidad de usarlo como una especie de arma en sus luchas internas. A pesar de su tamaño, él es consciente de que en este mundo,
donde la astucia y las palabras son más valiosas que la fuerza física, no tiene ninguna ventaja real. Gulliver, atrapado en la maraña de estrategias de la corte, se enfrenta a un dilema. Aunque la corte de Lilliput parece gobernada por un sistema de jerarquías muy estructurado, los juegos de poder internos entre los ministros crean una atmósfera de inestabilidad constante. Los ministros que lo rodean no solo se muestran interesados en sus posibles capacidades, sino que también empiezan a cuestionar sus lealtades. De hecho, pronto se da cuenta de que se ha convertido en el centro de una intrincada red de conspiraciones. Me hallé en medio de una red de intrigas tan compleja que, a veces, me parecía que no solo mi tamaño, sino hasta mi existencia misma, se estaba utilizando como una ficha de cambio en los juegos políticos de la corte. Al principio, Gulliver piensa que la corte podría necesitarlo como un aliado estratégico, pero pronto descubre que las lealtades son frágiles y la traición está siempre al acecho. Los ministros, cada uno con sus propias ambiciones, se sienten incómodos con la idea de que Gulliver pudiera ser utilizado como una fuerza neutral. Algunos de ellos lo ven como una amenaza a su propio poder, mientras que otros comienzan a conspirar para manipular su presencia a su favor. Los ministros, al principio tan cordialmente interesados en mi presencia, empezaron a mostrarse inquietos al darse cuenta de que no podría ser controlado fácilmente. Siendo tan grande, mi sola existencia parecía un símbolo de poder, y eso los hacía sentir inseguros. Esta desconfianza, sumada a los juegos de poder, hace que la situación de Gulliver en la corte se vuelva cada vez más tensa. El emperador, a pesar de ser la figura más visible de la corte, también se encuentra atrapado entre facciones opuestas que luchan por el control del reino. En su primer encuentro con el monarca, Gulliver nota que el emperador, aunque se muestra afable, también se ve acorralado por las decisiones que debe tomar. No es la figura omnipotente que Gulliver imaginaba, sino un líder limitado por las intrincadas maquinaciones de su propia corte. El emperador no era el gobernante absoluto que yo había imaginado. Más bien, parecía ser un peón atrapado entre las distintas facciones que competían por su favor. La posición de Gulliver se complica aún más cuando, al igual que el emperador, se encuentra en medio de un juego político donde sus propias acciones podrían tener repercusiones que no anticipaba. Gulliver comienza a sentirse más como un prisionero que como un aliado. Los nobles, aunque inicialmente interesados en su tamaño y la potencia de su presencia, ahora lo ven más como una herramienta útil que un ser autónomo. Me ofrecieron ciertas libertades, pero pronto me di cuenta de que esas libertades solo existían mientras pudiera ser útil a sus causas. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, era medida con una precisión que me desbordaba. A medida que la corte le asigna diversas tareas, algunas de las cuales tienen más que ver con la representación de su poder físico que con su capacidad de influir en los asuntos del reino, Gulliver comienza a cuestionarse si realmente tiene alguna forma de control sobre su destino. Sus tareas no eran solo actitudes ceremoniales. Cada acción suya se convertía en un reflejo de las luchas internas de la corte. Los nobles lo observan con expectación, buscando una oportunidad para interpretar sus gestos como señales de apoyo a su facción. Sin embargo, el monarca, sin mostrarlo de manera explícita, parece estar jugando un juego diferente. Su enfoque no es tan evidente, y aunque muestra una aparente cortesía, sus acciones parecen indicar que busca mantener a Gulliver en una posición de dependencia. El emperador nunca mostró realmente su mano. En cambio, parecía estar observando con detenimiento todos mis movimientos, como si mi presencia misma fuera parte de una estrategia mayor que él solo controlaba. Es en este punto que Gulliver se da cuenta de que su lugar en Lilliput es precario. La intriga, las traiciones y las alianzas cambiantes lo rodean. La sensación de poder que al principio había experimentado, debido a su tamaño, se ve cada vez más diluida por la naturaleza cambiante de la política de la corte. Aunque mi tamaño parecía darme una ventaja sobre los liliputenses, pronto me di cuenta de que mi poder real residía en algo mucho más volátil, mi capacidad para adaptarme y entender los juegos de poder a mi alrededor. La situación de Gulliver se complica aún más cuando empieza a ser consciente de que las traiciones entre los ministros son mucho más comunes de lo que había supuesto. Nadie parece ser completamente leal a nadie, y todos tienen algo que ganar con la caída de los demás. Cada día que pasaba, más me convencía de que mi supervivencia dependía de mantener una posición neutral, de no inclinarme hacia ningún bando, y de observar a cada uno con una desconfianza similar a la que ellos mostraban hacia mí. Al final de este capítulo, Gulliver está más atrapado que nunca.
Las intrigas políticas y las luchas de poder en la corte liliputense lo han sumido en una red de manipulaciones y expectativas que lo colocan en una posición de vulnerabilidad constante. Cada día que pasa, el peso de las decisiones políticas y las expectativas de los nobles se hacen más grandes, y Gulliver comienza a preguntarse si alguna vez podrá escapar de la red que lo envuelve. Capítulo 5. La revolución de la facción y la caída de la corte liliputiense. A medida que Gulliver se adentra en la compleja vida política de Lilliput, se da cuenta de que la corte no es un lugar de simple cortesía, sino un hervidero de intrigas que pulsan con cada palabra, con cada gesto. Tras varios días observando los movimientos de los ministros y sus intentos de maniobrar a su favor, Gulliver siente que la tensión entre los diversos grupos dentro de la corte llega a un punto de ebullición. Ya no es solo un observador pasivo, sino que se ve involucrado en las luchas de poder, aunque su posición como extranjero y su tamaño le otorgan una visión única de la situación. Una de las facciones de la corte, liderada por el ministro de la guerra, decide finalmente tomar medidas drásticas. Sintiéndose amenazados por la creciente influencia de un grupo rival, los ministros de la guerra planean un golpe para derrocar al actual emperador. Gulliver, aunque inicialmente ajeno a los detalles de la conspiración, pronto comienza a notar cambios en el comportamiento de los ministros. A medida que la tensión aumenta, las discusiones se vuelven más frecuentes y las reuniones privadas más secretas. Las palabras, hasta entonces cuidadosas y medidas, empiezan a volverse más agresivas y directas. Uno de los momentos que más impacta a Gulliver ocurre cuando, durante una de las reuniones de la corte, un ministro de alto rango se acerca a él y le susurra al oído. «Si alguna vez decides tomar partido, será mejor que te decidas pronto», le dice el ministro. Gulliver, perplejo, no sabe cómo reaccionar. A pesar de que la sugerencia no es explícita, le queda claro que la corte está a punto de sumergirse en una guerra interna que lo involucra directamente. Los días que siguen son aún más desconcertantes. Gulliver se ve constantemente rodeado por miembros de ambos bandos, que tratan de ganarse su favor a través de halagos o promesas de poder. Sin embargo, Gulliver comienza a entender que todo esto es parte de una estrategia más grande. Ninguno de los bandos parece tenerle verdadera lealtad. Todos solo quieren usarlo como una herramienta para sus propios fines. Lo que me ofrecían no era una amistad sincera, reflexiona Gulliver, sino un contrato de utilidad mutua, uno que probablemente romperían en cuanto yo dejara de serles útil. La situación se agrava cuando el emperador, al darse cuenta de que la estabilidad de su reino está en peligro, decide tomar medidas drásticas. Convoca una asamblea de emergencia, con la esperanza de restaurar el orden. Sin embargo, las facciones que luchan por el control ya han tomado su decisión. Cuando la asamblea se reúne, un grupo de nobles leales a los ministros de la guerra hace un movimiento audaz, apresando a varios de los ministros más cercanos al emperador y acusándolos de traición. El emperador, visiblemente angustiado, se ve incapaz de reaccionar ante el levantamiento. «El imperio ha caído en manos de los traidores», murmura Gulliver, observando la escena desde su posición elevada. La corte, que antes parecía tan firme y estable, se ha convertido en un campo de batalla, con nobles que luchan entre sí por el control total del poder. Gulliver se encuentra nuevamente atrapado en medio de los acontecimientos, pero esta vez no es un observador distante. Los ministros y oficiales se acercan a él, pidiéndole que elija un bando. «Tu presencia aquí es más que un símbolo de poder. Si decides tomar partido, el destino de la corte podría depender de tu decisión», le dice un ministro, esperando obtener su apoyo. Aunque Gulliver está tentado de intervenir, se da cuenta de que cualquier decisión que tome podría tener consecuencias fatales. «Cualquiera que sea mi elección, no será una decisión tomada por mí, sino por las circunstancias que me rodean», piensa mientras observa el caos a su alrededor. Finalmente, el golpe de Estado tiene éxito. Los ministros rebeldes logran derrocar al emperador y tomar el control de la corte. Con el reino en manos de los nuevos líderes, Gulliver se ve forzado a enfrentarse a la nueva realidad que ha surgido. La corte ya no es un lugar de oportunidades para los nobles, sino un campo de ruinas, donde las alianzas se rompen tan rápidamente como se forman. El imperio ya no es lo que era. La lucha por el poder ha dejado cicatrices profundas, y yo soy solo un espectador que ha sido testigo de una historia de traición, reflexiona Gulliver, mientras observa la caída del antiguo régimen. Los nuevos gobernantes, ahora en el poder, no dudan en aprovechar la situación a su favor. Aunque mantienen una fachada de estabilidad, Gulliver pronto descubre que las luchas internas continúan con la misma intensidad,
si no más. El golpe de estado ha dejado una profunda huella en la corte, y el reino parece más dividido que nunca. La paz que tanto prometían es solo una ilusión. La verdadera lucha por el poder nunca se detiene, se dice Gulliver, mientras se aleja de la corte, sintiendo que su tiempo en Lilliput está llegando a su fin. Este capítulo está marcado por la creciente tensión política, los movimientos de poder, y la caída de un imperio que parecía invulnerable. A través de los ojos de Gulliver, somos testigos de una revolución que destruye la estructura misma de la corte, dejando a su paso solo desconfianza, traición y la constante lucha por el control. Aunque Gulliver se ha visto involucrado en los eventos que rodean este golpe de estado, sigue siendo, en última instancia, una figura ajena a la política del reino. Su tamaño, aunque en su momento fue una ventaja, ahora lo ha convertido en una pieza más en el tablero de un juego mucho más grande del que jamás esperó formar parte. Capítulo 6. El exilio de Gulliver y los descubrimientos posteriores. Después del golpe de estado que desterró al emperador de Lilliput, el reino se sumió en un caos de ambición y luchas internas, lo que forzó a Gulliver a tomar decisiones difíciles. Aunque intentó mantenerse al margen de las nuevas disputas, las circunstancias le dejaron pocas opciones. Pronto, las tensiones entre las facciones del nuevo régimen lo colocaron en una situación peligrosa. Su presencia en la corte ya no era vista como una oportunidad de utilidad, sino como una amenaza para aquellos que buscaban consolidar su poder. Una mañana, mientras paseaba por los jardines del palacio, fue abordado por un grupo de oficiales que, sin preámbulos, le anunciaron que debía abandonar el reino. «Tus días aquí han terminado», le dijeron con tono severo. «No eres bienvenido en este nuevo orden». A pesar de la cortesía superficial que aún mantenían, Gulliver comprendió rápidamente que la situación había cambiado drásticamente. No tenía aliados en la corte, y las fuerzas que ahora dominaban el reino veían su presencia como un recordatorio incómodo del pasado. La decisión fue inmediata y definitiva. Aquel mismo día, Gulliver fue escoltado fuera de la capital, siendo llevado a una región remota de Lilliput, donde se encontraba la costa. Desde allí, una pequeña embarcación sería su única salida de la isla. La travesía hacia el exilio fue amarga. Aunque fue tratado con cierta dignidad en su despedida, sabía que su tiempo en Lilliput había llegado a su fin de manera abrupta y desgarradora. A medida que Gulliver se alejaba de la isla, la profunda sensación de desarraigo lo envolvía. La política de este lugar, sus maquinaciones, todo lo que viví, parece haber sido parte de una tragedia ineludible, reflexionaba mientras se sentaba en el barco, mirando las costas de Lilliput desvanecerse en el horizonte. Quizás nunca debía haberme metido en sus disputas. Tal vez los reinos de hombres son simplemente campos de batalla para ambiciosos, y yo, solo un espectador atrapado en su teatro. El viaje hacia un lugar desconocido no le brindaba consuelo, pero al menos le otorgaba la posibilidad de escapar del doloroso panorama que había dejado atrás. Durante su estancia en Lilliput, Gulliver había sido testigo de la más pura forma de corrupción política, donde la verdad se retorcía y las promesas se desmoronaban con el viento. Los nobles, la corte y el emperador mismo, habían caído en la misma red de engaños y traiciones que había observado con tanto detenimiento. Los hombres de poder en Lilliput no habían mostrado compasión por nada, ni por las reglas ni por las almas de los que los rodeaban. Mientras se alejaba del pequeño continente, una sensación de impotencia se apoderó de él. El hombre que había llegado a la isla con el objetivo de ser un observador imparcial y conocedor de la política de Lilliput se encontraba ahora rechazado, expulsado por la misma máquina política que había estudiado minuciosamente. ¿Qué he aprendido realmente de todo esto?, se preguntaba Gulliver, mientras la brisa del océano le acariciaba el rostro. Después de días de navegación, la embarcación finalmente llegó a una isla aún más remota. Sin embargo, las noticias que traía consigo Gulliver no eran de esperanza, sino de más dudas. A pesar de estar lejos de la tierra que lo había acogido, las enseñanzas y revelaciones de Lilliput seguían resonando en su mente. Al desembarcar en la nueva isla, Gulliver se vio rodeado por una cultura diferente, aún más primitiva que la de Lilliput, pero no menos intrigante. La gente que habitaba este lugar parecía estar completamente ajena a las complejidades del mundo político, y Gulliver rápidamente se dio cuenta de que aquí las luchas de poder no eran una constante, sino que eran reemplazadas por una supervivencia más sencilla y directa. A pesar de este contraste, Gulliver no podía evitar sentir que la naturaleza humana seguía estando presente en todas partes, aún en los lugares más recónditos.
¿Será posible escapar de las pasiones humanas? ¿De la avaricia, de la traición, de la ambición? Se preguntaba mientras caminaba por las costas. La isla en la que ahora se encontraba, por más que le ofreciera un respiro en términos de complejidad política, no le ofrecía respuestas a las inquietudes que lo atormentaban. Mientras observaba la vasta extensión del mar frente a él, Gulliver comenzó a meditar profundamente sobre su experiencia. Lilliput me ha mostrado la peor cara de la humanidad, una en la que las personas son capaces de arruinarse mutuamente en su búsqueda del poder. Pero aquí, en esta isla, parece que las pasiones humanas se mitigan por la simplicidad de la vida. Sin embargo, esta reflexión no le proporcionaba ninguna resolución clara. En su corazón, sentía que las respuestas a sus preguntas no se hallaban en ningún lugar cercano, y mucho menos en este rincón del mundo. De todos modos, decidió asentarse en esta isla por un tiempo. El tiempo que pasó allí fue de constante reflexión y adaptación. La gente del lugar, ajena a las disputas políticas y a los vicios que Gulliver había presenciado en su propia patria, le ofreció una vida tranquila, aunque distante. Sin embargo, su mente nunca dejó de reflexionar sobre lo que había vivido, y los recuerdos de Lilliput seguían vivos en su memoria, como una advertencia constante. El nuevo capítulo de su vida comenzó a tomar forma en un lugar lejano, pero las cicatrices del pasado nunca dejaron de acompañarlo. Mientras se adentraba en las costumbres y modos de vida de la nueva isla, Gulliver no podía evitar preguntarse si alguna vez encontraría una paz verdadera, libre de la corrupción que había conocido en Lilliput. Tal vez no haya escape, pensó en voz baja. Quizás este es el verdadero destino del hombre, estar atrapado en su propia naturaleza, por mucho que busque un lugar donde escapar de ella. Capítulo 7. Los habitantes de la isla y sus costumbres. En la isla remota a la que Gulliver llegó, las primeras impresiones que tuvo sobre los habitantes fueron de desconcierto. No había evidencia de la sofisticación que había encontrado en Lilliput, ni en las costumbres, ni en las estructuras sociales. En contraste, la gente que habitaba esta isla parecía vivir una vida mucho más sencilla, guiada por principios básicos de supervivencia y convivencia armoniosa, lejos de los intereses de poder y dominio que tan dolorosamente había experimentado anteriormente. Los nativos de la isla, que se presentaron como seres sencillos, sin adornos, parecían carecer de las pasiones complicadas que impulsaban las políticas de Lilliput. Gulliver notó que su forma de vida no estaba influenciada por las jerarquías sociales que habían regido en la corte de los liliputianos. En lugar de las diferencias de estatus y los protocolos inquebrantables, los habitantes de esta isla vivían en una suerte de comunidad, sin divisiones evidentes entre ricos y pobres, nobles y plebeyos. Los aldeanos eran trabajadores, dedicados a la agricultura, la pesca y la artesanía. Su sociedad estaba regida por la necesidad práctica de satisfacer las necesidades diarias. Gulliver observó con atención cómo los hombres y mujeres de la isla se ocupaban sin cesar en sus labores cotidianas, pero nunca parecían estar sometidos a una tensión constante como la que él había experimentado en otras naciones. No había debates interminables sobre el poder, ni intrigas sobre el control de los recursos, sino más bien un equilibrio primitivo y respetuoso con la naturaleza. Mientras caminaba entre los habitantes, fue recibido con curiosidad pero sin desconfianza. Las personas no veían en él una amenaza, ni una figura de poder. En lugar de percibirlo como una anomalía extraña, se le trataba como uno más, un extranjero que había llegado a compartir su vida, pero no alguien al que debieran temer o adorar. Gulliver, aún desorientado, comenzó a preguntarse si tal vez esta forma de vida, aparentemente simple y sin complicaciones, no podría ser la verdadera forma de existencia humana. Al principio, intentó involucrarse en las actividades cotidianas de la isla. Se ofreció a trabajar en el campo con los campesinos, a ayudar a los pescadores a lanzar sus redes y a participar en la fabricación de utensilios artesanales. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que, aunque los habitantes de la isla lo recibían con amabilidad, la vida en este lugar no era tan idílica como parecía. La ausencia de luchas de poder no significaba que no existieran otros tipos de conflictos, más sutiles y, quizás, más dolorosos. Los aldeanos, aunque en su mayoría felices con su forma de vida, luchaban en su propia medida contra la adversidad. Los recursos de la isla eran limitados, y la vida que llevaban, aunque libre de las intrigas políticas de los grandes imperios, aún estaba marcada por la necesidad de supervivencia diaria. La comida, el agua y las medicinas, aunque suficientes para la mayoría, no eran abundantes. La naturaleza, que les proveía,
también podía ser cruel, y de vez en cuando, la vida de un aldeano se veía truncada por la enfermedad o el hambre. Gulliver, que ya se había acostumbrado a la rutina de los nativos, comenzó a darse cuenta de la profundidad de la vida en la isla. Si bien no había grandes luchas políticas ni guerras, sí existía una lucha constante por la supervivencia, que aunque no visible a los ojos de un forastero, era mucho más compleja de lo que a simple vista parecía. La vida sencilla de los isleños tenía sus propios conflictos. Las familias competían por los recursos limitados, las disputas entre aldeanos por tierras fértiles eran comunes, y el clima, que a veces era inclemente, imponía sus propias reglas de supervivencia. Un día, mientras Gulliver paseaba por el mercado local, una conversación entre dos aldeanos llamó su atención. Estaban discutiendo sobre el cambio de las estaciones y cómo algunas cosechas comenzaban a fallar debido a una sequía prolongada. A pesar de que el tono de la conversación no era hostil, Gulliver sintió una cierta inquietud al escuchar cómo las decisiones de unos pocos afectaban a todos. Se dio cuenta de que, en este pequeño rincón del mundo, el orden social seguía existiendo, pero de una forma mucho más natural, más vinculada al ciclo de la vida y de la naturaleza. «Realmente podemos escapar de los problemas de la vida humana», pensó Gulliver. «Aunque aquí no haya emperadores ni cortes, las preocupaciones siguen siendo las mismas. Los hombres, por mucho que intenten vivir en armonía con la naturaleza, no pueden dejar de luchar por lo que tienen, por lo que necesitan. Es como si la lucha por sobrevivir fuera parte de la misma esencia de ser humano». Fue entonces cuando, al pasar por una tienda de artesanos, notó que una pequeña disputa había estallado entre los trabajadores sobre un lote de madera. La conversación se tornó rápidamente en una discusión airada sobre la calidad del material, y aunque al principio parecía ser una simple cuestión comercial, pronto se convirtió en algo mucho más profundo, un desacuerdo sobre la importancia del trabajo y el reconocimiento debido. Aunque no había gritos ni violencia, la tensión era palpable. Gulliver observó que, incluso en este aparentemente tranquilo pueblo, existían las semillas de la discordia humana, aunque en una forma más sutil y tal vez más fácilmente ignorada. Las semanas pasaron, y Gulliver continuó observando la vida de la isla con una mirada más crítica. Aunque la gente no era violenta ni ambiciosa de manera explícita, las pequeñas luchas por la tierra, los recursos y la posición en la comunidad seguían existiendo. Las pasiones humanas, en lugar de manifestarse en formas de guerra abierta, se manifestaban en disputas más íntimas, pero igualmente poderosas. La naturaleza de las tensiones humanas, pensaba Gulliver, era indestructible. Podían adoptar diferentes formas, pero siempre estaban allí. Un día, mientras reflexionaba sobre todo esto mientras miraba el océano en el horizonte, Gulliver llegó a una conclusión que le dio una nueva perspectiva sobre el mundo. Tal vez no es la política lo que corrompe a los hombres, pensó. Tal vez lo que realmente corrompe es nuestra incapacidad para vivir en paz con nosotros mismos. Vivimos en un constante conflicto con lo que somos, buscando siempre más, buscando siempre lo que no tenemos, sin aceptar lo que somos. Sin embargo, aunque esta reflexión le ofreció algo de consuelo, también le dejó una sensación de desasosiego. La búsqueda de respuestas, pensaba, era un viaje que nunca llegaba a su fin. Capítulo 8. El encuentro con los sabios de la isla. Gulliver, tras haber pasado ya varios días observando las costumbres y los modos de vida de los habitantes de la isla, comenzó a sentir la necesidad de comprender más a fondo los principios que regían aquella sociedad. A pesar de la aparente simplicidad y armonía con la que vivían, había algo que no lograba entender completamente. Las dudas que lo habían acompañado desde su llegada seguían latentes. Quizás, pensaba, en lugar de seguir siendo un mero espectador, sería prudente interactuar con los líderes o las figuras más sabias de la comunidad, aquellos que podían ofrecerle respuestas sobre las leyes no escritas que mantenían en equilibrio la vida de la isla. Así, un día, durante una de sus caminatas habituales por el pueblo, fue informado sobre la existencia de un consejo de sabios, un grupo selecto de personas dedicadas a la reflexión filosófica y al estudio de la vida. Los sabios no tenían poder político, no gobernaban ni dictaban leyes, pero sí eran muy respetados por la profundidad de sus pensamientos y su capacidad para guiar a la gente con sabiduría práctica. Intrigado, Gulliver decidió buscar a estos sabios. Fue conducido por un anciano amable que le indicó la dirección de su reunión, una pequeña cueva alejada del bullicio del pueblo, rodeada por árboles y plantas medicinales que daban a aquel lugar un aire sereno y acogedor. Al llegar, Gulliver se encontró con un grupo de 5 hombres y mujeres, todos de edad avanzada,
sentados en círculo. Sus rostros reflejaban serenidad, como si no estuvieran preocupados por nada que sucediera en el mundo exterior. Al acercarse, uno de los sabios, un hombre alto con barba blanca y ojos profundos, le hizo un gesto para que se uniera a ellos. Gulliver, aún algo nervioso, se sentó en el círculo, y antes de que pudiera hablar, el sabio comenzó. Bienvenido, viajero. Has llegado al lugar donde las preguntas encuentran sus respuestas y las respuestas generan más preguntas. No temas. Aquí no buscamos tener todas las respuestas, solo buscamos la verdad que se encuentra en lo cotidiano. ¿Qué deseas saber? Gulliver, sintiéndose algo abrumado por la simplicidad del lugar y la profundidad de las palabras del sabio, comenzó a exponer sus inquietudes. Había observado la vida sencilla de los isleños, pero también había visto las pequeñas luchas que los mantenían ocupados. A pesar de que la gente parecía vivir en armonía, había algo en el aire que le sugería que no todo era tan perfecto como aparentaba. Estoy fascinado por la tranquilidad que he observado aquí, comenzó Gulliver, pero al mismo tiempo, no puedo evitar notar que existen pequeñas tensiones. Las personas parecen estar en paz, ¿pero realmente viven sin conflictos internos? ¿Es posible que en este lugar, tan apartado de las grandes naciones, se haya alcanzado una armonía total? El sabio lo miró fijamente, sin prisa por responder, y luego contestó con una voz suave pero firme. Lo que ves aquí, viajero, es el reflejo de lo que nosotros elegimos ser. No hemos alcanzado una perfección inalcanzable ni una paz absoluta. Nuestra vida no está exenta de conflictos, como en todas partes del mundo. Lo que nosotros hacemos es aceptar la inevitabilidad del conflicto, pero no dejar que nos consuma. No creemos que la paz se logre eliminando todos los problemas, sino aprendiendo a vivir con ellos. Los hombres, por naturaleza, tienden a enfrentarse, a competir, a desear más. Pero nosotros buscamos otra cosa. Entendemos que la verdadera paz radica en la aceptación de nuestra imperfección. Gulliver asintió, sintiendo una extraña mezcla de desconcierto y comprensión. Mientras escuchaba, no podía evitar pensar en su propia vida, en los reinos de los que había sido testigo, en las luchas por el poder que siempre parecían estar al centro de las disputas humanas. Los sabios hablaban con tal calma y claridad que le era difícil reconciliar esa serenidad con las turbulencias que él mismo había experimentado. El hombre sabio continuó. Nosotros no estamos libres de la avaricia ni de la envidia, pero hemos aprendido a canalizar esos impulsos de manera que no destruyan la armonía de nuestra comunidad. La sociedad en la que vivimos no busca evitar el conflicto, sino moderarlo, y cuando se presenta, lo enfrentamos con sabiduría. Gulliver, sintiendo que su mente se abría, preguntó. Gulliver, asombrado por la profundidad de estas palabras, levantó la vista y miró alrededor. Los otros pergaminos, aunque parecían antiguos y casi olvidados, contenían fragmentos que coincidían con lo que había estado experimentando en la isla. La vida de los isleños no se regía por una política estricta ni por una moral dogmática, sino por un entendimiento más profundo de lo que significaba ser parte de un todo, de un colectivo. Había algo sublime en esa manera de ver la existencia, algo que desafiaba los principios que él mismo había conocido en su vida anterior, donde las luchas por el poder, el dominio y la riqueza regían la vida de las naciones. Al terminar de leer el pergamino, Gulliver sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, sus preguntas, aunque no totalmente respondidas, parecían haber encontrado una dirección. Ya no se trataba de entender la isla desde un punto de vista ajeno, como un observador externo. La verdadera lección era comprender que todo lo que sucedía en ese lugar, cada acto, cada palabra, cada gesto, tenía un propósito que trascendía la individualidad. La paz de la isla no era producto de la ausencia de conflictos, sino de la unidad que nacía del reconocimiento de la interconexión de todas las cosas. Mientras Gulliver reflexionaba sobre lo que acababa de aprender, el anciano regresó a la sala. Ahora ves lo que necesitamos que veas, viajero. La verdad no está en las palabras, sino en el entendimiento que las acompaña. No es suficiente con conocer los textos, es necesario vivir lo que estos enseñan. La sabiduría de la isla no se puede transmitir en una lección, sino en una experiencia compartida. Gulliver, con el pergamino aún en las manos, sintió que ya no podía mirar al mundo con los mismos ojos. Había visto, por fin, un atisbo de lo que había estado buscando, la posibilidad de una sociedad basada en la cooperación, en la conciencia colectiva, en el respeto mutuo.
La revelación no era solo sobre la isla, sino sobre la humanidad en su conjunto. Quizás, pensó, el verdadero misterio no era la perfección de la isla, sino la capacidad de las personas para alcanzar un estado de equilibrio y armonía dentro de un mundo tan lleno de caos y contradicciones. Con el corazón lleno de nuevas preguntas y un profundo sentido de asombro, Gulliver se despidió del anciano y salió de la sala. Sabía que su viaje aún no había terminado. De hecho, sentía que, en muchos sentidos, apenas había comenzado. Capítulo 10. La reflexión y el cambio interior. Tras su profunda experiencia en la sala de los pergaminos, Gulliver se encontraba en un estado de meditación constante. Cada rincón de la isla parecía estar impregnado con una enseñanza, una verdad oculta a simple vista. La revelación que había tenido le dejaba una sensación extraña, una mezcla de asombro y preocupación. Sabía que los habitantes de la isla vivían una forma de vida completamente diferente a la que él conocía, pero la verdadera cuestión no era solo cómo vivían, sino por qué lo hacían de esa manera. No podía dejar de pensar en las implicaciones más profundas de lo que había aprendido. Si las acciones de cada individuo afectaban al todo, si existía una interdependencia tan profunda entre las personas, ¿cómo podía aplicar esto a las sociedades que había visitado antes, aquellas llenas de egoísmo, lucha y divisiones? Esa mañana, mientras caminaba por las tranquilas orillas de la isla, Gulliver pensaba en las implicaciones de lo que había leído en el pergamino. Al principio, todo le parecía tan claro, tan obvio, pero a medida que lo procesaba, se dio cuenta de que había muchas capas que aún no comprendía del todo. La vida en la isla era armoniosa, sí, pero ¿cómo podían los isleños mantener ese equilibrio a pesar de las tentaciones del mundo exterior? ¿Cómo evitaban las discordias que, en otras partes del mundo, eran tan comunes y naturales? A lo largo de los días siguientes, Gulliver intentó observar más de cerca el comportamiento de los isleños. Se dio cuenta de que, aunque su vida parecía estar basada en la cooperación y la unidad, también había un aspecto que no podía ignorar: la humildad. Los isleños no solo cooperaban entre sí, sino que también vivían con una humildad que les permitía aceptar sus errores y aprender de ellos. No era una humildad de apariencias, sino una comprensión profunda de que no había nada que una persona pudiera hacer sin que su acción afectara a los demás. En la isla, la humildad no era una virtud, sino una forma de vida. Aquel pueblo vivía con la convicción de que no eran más grandes que el todo, sino que formaban parte de un conjunto mucho más grande que ellos mismos. En las semanas siguientes, Gulliver tuvo la oportunidad de hablar con varios isleños sobre temas que no había tocado antes. A través de sus conversaciones, fue comprendiendo cómo su visión del mundo había sido moldeada por las sociedades en las que había vivido. En esos lugares, la competencia, la lucha por el poder y la supremacía eran vistas como signos de fortaleza, pero en la isla, esas mismas actitudes se consideraban destructivas para la armonía colectiva. Los isleños vivían con la idea de que el bienestar de uno estaba intrínsecamente ligado al bienestar de todos, y por eso, la lucha por el poder o el dominio sobre los demás no tenía cabida en su cultura. Gulliver, aunque todavía asombrado, también se sintió profundamente conmovido por la forma de vida de los isleños. No podía dejar de pensar en la ironía de su situación. Había sido testigo de tantas culturas que se decían avanzar y prosperar, pero todas ellas estaban plagadas de divisiones internas, de luchas, de guerras. La isla, en cambio, parecía haber resuelto el misterio de la paz de una forma tan simple, pero tan profunda. En sus pensamientos, Gulliver comenzó a preguntarse si este conocimiento que había adquirido de la isla podía ser aplicado al mundo exterior. Sabía que no sería fácil, pero al mismo tiempo, sentía que, si las sociedades del mundo pudieran entender el principio fundamental de la interconexión de todos, podrían transformar sus realidades. Sin embargo, también comprendía que la mayoría de las personas no verían lo que él había visto. Las ideas de egoísmo y competencia estaban demasiado arraigadas en la naturaleza humana como para que una sola persona pudiera cambiar el curso de la historia. Aún así, Gulliver no podía dejar de soñar con un mundo diferente, un mundo donde las personas pudieran vivir juntas sin las divisiones que él había visto en tantas de sus aventuras anteriores. Una tarde, mientras caminaba por el mercado de la isla, Gulliver se encontró con un anciano que había sido uno de los primeros en hablarle sobre la sabiduría de la isla. El anciano lo observó por un momento y, como si supiera lo que pasaba por su mente, le dijo: «Has visto lo que no es visible para la mayoría. Has aprendido algo que pocos pueden entender. Pero ahora, querido amigo, el verdadero reto es lo que harás con lo que has aprendido. Sabes,
La sabiduría no sirve de nada si no se pone en práctica. El verdadero cambio empieza dentro de ti mismo. Gulliver, con un gesto de comprensión, asintió. Sabía que las palabras del anciano eran ciertas. Había adquirido el conocimiento necesario, pero el reto ahora era internalizarlo, vivirlo. En ese momento, entendió que no podía quedarse en la isla para siempre. No solo porque su tiempo allí debía llegar a su fin, sino porque la lección no era solo para él, sino para el mundo exterior. Si realmente quería que algo cambiara, tendría que llevar consigo la sabiduría de la isla y tratar de compartirla con los demás. Las últimas semanas de Gulliver en la isla estuvieron llenas de reflexión. No hablaba mucho con los isleños, pues sentía que sus palabras ya no eran necesarias. Había interiorizado lo que había aprendido y, aunque sabía que no sería fácil, sentía que, de alguna manera, su experiencia podía ser el comienzo de un cambio. Al llegar el momento de partir, Gulliver se despidió de los isleños con un sentimiento de gratitud. Agradecía haber sido testigo de una forma de vida tan diferente y sabia. Pero también sabía que el verdadero viaje no era solo físico, sino interior. La isla le había enseñado una lección que no olvidaría jamás. La unidad, la humildad y el reconocimiento de nuestra interdependencia eran la clave para la paz, y esa paz no era algo que se pudiera imponer, sino que debía surgir desde dentro, a través de un cambio en la conciencia colectiva. Así, Gulliver partió, llevando consigo una nueva visión del mundo. Sabía que lo que había aprendido no era algo que podría aplicar de inmediato en el mundo exterior, pero también sabía que, al compartirlo con otros, quizá algún día, esa visión pudiera transformarse en una realidad. Capítulo 11. El viaje de regreso y las lecciones aprendidas. Gulliver había decidido emprender su viaje de regreso, con el corazón lleno de pensamientos y reflexiones profundas que lo acompañaban desde su tiempo en la isla. Había sido testigo de una manera de vida completamente diferente, de una sociedad que vivía con una profunda armonía, regida por principios que, para él, parecían tan sencillos pero a la vez tan inalcanzables. Mientras abordaba su barco en dirección a su tierra natal, no podía evitar mirar al horizonte, donde el mar y el cielo se fundían en un solo lienzo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos naranjas y dorados, lo que solo aumentaba la sensación de que algo importante estaba por venir. A medida que el barco avanzaba por las aguas turbulentas, Gulliver no pudo evitar reflexionar sobre las diferencias que había visto entre la isla y los países que había visitado en sus anteriores viajes. En esos lugares, la gente parecía estar atrapada en una carrera constante por obtener más poder, más riquezas, más estatus. Pero en la isla, las prioridades eran otras. La comunidad vivía para el bien común, con un enfoque en el equilibrio y la cooperación, donde cada acción tenía un impacto en todos. Las enseñanzas que había adquirido allí eran como una carga y, a la vez, un consuelo. No podía dejarlas atrás, pero tampoco sabía cómo aplicarlas en su mundo, que tan profundamente estaba marcado por la división y el conflicto. Una mañana, cuando el mar estaba en calma y el cielo se extendía en un azul profundo, Gulliver se sentó en la cubierta, mirando las aguas que reflejaban el sol con suavidad. Un pensamiento apareció en su mente, un pensamiento que había estado gestándose en su interior desde su partida. ¿Sería posible transformar el mundo, o al menos parte de él, si compartía lo que había aprendido? La duda le había acompañado en todo su viaje, pero ahora sentía una determinación más firme. Si algo había aprendido de los isleños, era que el cambio no dependía solo de las grandes acciones, sino de la suma de pequeños gestos, de la conciencia colectiva que se debía cultivar en el corazón de cada ser humano. Las pequeñas acciones de bondad, de comprensión, de cooperación, podían hacer más por cambiar el mundo que cualquier intento por imponer una transformación radical. A lo largo del viaje, Gulliver pasaba horas contemplando el mar, meditando sobre sus pensamientos. A veces, sentía que la distancia entre él y el mundo exterior se hacía más grande a medida que avanzaba, y otras veces, sentía que sus reflexiones le acercaban a una comprensión más profunda de la vida misma. ¿Qué podría hacer por su gente, por aquellos con los que había convivido, por aquellos que nunca comprenderían lo que él había experimentado? La diferencia entre los isleños y los hombres de sus tierras no era algo superficial, sino que provenía de una visión del mundo completamente distinta, algo que tenía que ver con la forma en que cada uno entendía la vida y el propósito de su existencia. Sin embargo, también sabía que no podía esperar que todo cambiara de inmediato. La humanidad no podía ser transformada por una sola persona, por un solo mensaje.
Las fuerzas que movían al mundo eran demasiado poderosas para que una sola voz pudiera hacer frente a ellas. No obstante, Gulliver tenía algo que muchos otros no, una visión. Una visión de cómo podría ser el mundo si los seres humanos adoptaran una forma de vida más cooperativa, más unida, más consciente de la interdependencia que compartían. La isla le había mostrado que no todo estaba perdido, que, incluso en medio de la oscuridad, existían lugares donde el equilibrio y la armonía eran posibles. Si lograba transmitir este mensaje, tal vez podría sembrar una semilla de cambio en aquellos dispuestos a escuchar. Mientras el barco navegaba hacia su destino, Gulliver comenzó a escribir un relato de lo que había vivido. Sabía que no podía llevar consigo a los isleños ni a sus enseñanzas, pero sí podía dejar un testimonio de todo lo que había aprendido. Cada palabra que escribía era como un pedazo de ese conocimiento que quería compartir con el mundo. De esta forma, tal vez alguien más podría aprender de sus experiencias y llevar la llama de la sabiduría más allá de las fronteras de la isla. Con cada página, sentía que las lecciones de la isla se volvían más claras en su mente, y aunque aún quedaban muchas preguntas sin respuesta, sentía que su misión estaba tomando forma. La llegada al puerto fue una mezcla de emociones para Gulliver. Aunque se encontraba de regreso en casa, no podía evitar la sensación de que algo había cambiado dentro de él. El mundo que conocía ya no le parecía el mismo. Había visto algo que otros no habían visto, algo que podría ofrecer una nueva perspectiva a la forma en que vivían las personas. A medida que bajaba del barco y ponía un pie en la tierra firme, se sentó en un banco cercano al puerto, sintiendo una mezcla de agotamiento y esperanza. El viaje había sido largo y lleno de momentos difíciles, pero al final, había alcanzado una comprensión que nunca había tenido antes. ¿Qué puedo hacer con todo esto?, se preguntó en voz baja. Sabía que la respuesta no era sencilla. Pero, al menos, había comenzado a entender la importancia de las pequeñas acciones, de los pequeños cambios. Había aprendido que la paz y la armonía no podían ser impuestas desde arriba, sino que debían brotar desde el corazón de cada individuo. Así que, aunque el viaje de Gulliver estaba llegando a su fin, su verdadera misión apenas comenzaba. No se trataba de cambiar al mundo entero, sino de ayudar a aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar y quizás, sembrar en sus corazones la semilla de una nueva forma de vivir. Con el paso del tiempo, Gulliver se dio cuenta de que la verdadera sabiduría no radicaba en las grandes revelaciones o en las respuestas definitivas, sino en la capacidad de cuestionarse constantemente, de aprender y desaprender, de ser humilde ante el vasto misterio de la vida. Y aunque el viaje hacia el cambio sería largo, sabía que no estaba solo, que cada uno de nosotros tenía un papel que jugar en la creación de un mundo más justo, más pacífico y más unido. Así, comenzó su labor: contar la historia de la isla, compartir las lecciones que había aprendido y, a través de ellas, inspirar a otros a mirar más allá de las diferencias y ver la humanidad que compartían. Capítulo 12. Reflexiones en tierra firme. El regreso de Gulliver a su hogar estuvo marcado por una sensación de desconcierto. Aunque había estado deseando volver, no podía evitar sentirse extraño, como si la tierra que una vez había llamado suya ya no tuviera el mismo significado para él. Su mente seguía viajando a los recuerdos de la isla, a las enseñanzas que había recibido de los isleños, y no podía evitar compararlas con la vida que dejaba atrás. Todo parecía diferente ahora, incluso los árboles, las calles, las voces de las personas, como si, al haber experimentado algo tan distinto, la realidad cotidiana perdiera su brillo. Al llegar a su hogar, lo primero que hizo fue reunirse con su familia. Todos le recibieron con abrazos y sonrisas, pero algo en su mirada revelaba que había algo más en él. La distancia que había ganado en su alma, esa profunda reflexión que había surgido durante sus travesías, se notaba en su manera de hablar, en la forma en que escuchaba. A pesar de las preguntas que sus familiares le hicieron sobre sus aventuras, sobre las culturas que había conocido, Gulliver encontraba que sus relatos no eran suficientes para compartir la magnitud de lo que había vivido. Mientras conversaba con ellos, notó cómo las palabras y las ideas que les relataba no causaban el mismo impacto en ellos que en él. Sus historias, aunque fascinantes y cargadas de detalle, parecían quedarse en la superficie de las mentes de sus oyentes. Todo lo que había aprendido en la isla, todo lo que había interiorizado sobre el verdadero significado de la vida en comunidad, sobre la cooperación y la armonía, parecía tan lejano e incomprensible para ellos. No podían ver lo que él veía. Vivían, como él antes de su viaje, inmersos en una rutina que ni cuestionaban. Por las noches, cuando la casa se llenaba de silencio,
Gulliver se retiraba a su habitación. En esos momentos, sus pensamientos eran un torrente, una lucha constante entre lo que había aprendido y lo que veía a su alrededor. La sociedad en la que había nacido y crecido le parecía más vacía que antes. Las luchas por el poder, la avaricia, el egoísmo, el desprecio por el bienestar común, todo le parecía ahora innecesario y destructivo. Recordaba la organización de la isla, su enfoque en el bienestar colectivo, y sentía que había sido testigo de una utopía que no podía trasladarse fácilmente a su mundo. Sin embargo, el pensamiento que más le preocupaba era el de la influencia que podría tener en su gente. Sabía que la gente que conocía no era mala, pero si estaba atrapada en una corriente que no sabía cómo cambiar. Gulliver había visto cómo, en la isla, las personas compartían sus recursos y esfuerzos sin competir entre sí. Los isleños, por ejemplo, no vivían por el dinero ni el poder, sino por un principio básico, el bienestar de todos. Se ayudaban mutuamente, no solo como una obligación moral, sino porque sabían que su felicidad colectiva aseguraba el bienestar individual. Esta forma de vida, para Gulliver, no solo era deseable, sino necesaria. Con el paso de los días, Gulliver empezó a darse cuenta de que, por más que su país estuviera sumido en la oscuridad de la vanidad y el egoísmo, había pequeñas luces de esperanza. Había personas, pequeñas islas de bondad y cooperación, que no formaban parte de la estructura dominante, pero que, de alguna manera, sí representaban ese cambio que él había visto en la isla. Comenzó a preguntarse si, tal vez, no necesitaba cambiar el mundo entero. ¿Y si, en lugar de eso, comenzaba con aquellos a su alrededor? Si sus historias y enseñanzas sobre la isla podían sembrar una chispa en unos pocos, tal vez la semilla de ese cambio podría crecer de manera natural. Decidió entonces tomar acción. No en grandes movimientos, sino en pequeños gestos, en enseñanzas sencillas que pudiera compartir con aquellos que le rodeaban. De manera más intencionada, comenzó a hablar con sus amigos sobre los principios de la isla. Les hablaba de la paz, la cooperación, la unidad, y del valor de poner el bienestar común por encima del individualismo. Sabía que la semilla que sembraba no germinaría de inmediato, pero cada conversación era una oportunidad para encender una pequeña llama en los corazones de los demás. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, Gulliver fue testigo de una escena que lo impactó profundamente. Un niño se cayó y, en lugar de ser ignorado, como solía ocurrir en la sociedad que él conocía, varias personas se apresuraron a socorrerlo. Alguien le ofreció su pañuelo, otro le dio una mano para levantarse, y uno más le preguntó si necesitaba ayuda para llegar a su casa. La escena fue breve, pero para Gulliver fue una revelación. Había esperanza, pensó. Si algo tan pequeño podía cambiar el ambiente de una ciudad, si esas pequeñas acciones podían unirse para formar algo más grande, tal vez no todo estaba perdido. A lo largo de los días que siguieron, Gulliver comenzó a escribir nuevamente. Esta vez, sus relatos no eran solo sobre sus viajes, sino sobre lo que él veía ahora, sobre las pequeñas transformaciones que él mismo estaba comenzando a percibir en su entorno. Las historias de la isla seguían siendo su fuente de inspiración, pero ahora entendía que el cambio no siempre tiene que ser radical o inmediato. Podía empezar por su familia, por sus amigos, por la gente que conocía. Si lograba contagiarle su pasión por la cooperación y la armonía, tal vez podrían empezar a construir algo más grande, algo que se extendiera lentamente a su alrededor. Con el tiempo, Gulliver entendió que los ideales que había aprendido en la isla no tenían que ser aplicados de una sola vez, ni en un solo lugar. Los cambios profundos se daban de manera gradual, en las pequeñas interacciones, en los gestos de amabilidad y compasión. Sabía que el proceso sería largo, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía un propósito más grande que él mismo. El de compartir lo aprendido, y quizás, solo quizás, hacer una pequeña diferencia en el mundo que conocía. En su mente, los ecos de la isla nunca dejaron de resonar, y en su corazón, una nueva esperanza comenzaba a crecer. Capítulo 13. El viaje de la reflexión interior. El regreso de Gulliver a su tierra fue, al principio, como una transición tranquila, una sensación de llegar a casa después de un largo viaje. Sin embargo, a medida que los días avanzaban, se dio cuenta de que la paz que sentía no era completa. Había algo más, una inquietud que no lo dejaba en paz. Por fuera todo parecía normal, las costumbres cotidianas seguían su curso, pero por dentro, su alma estaba sumida en una profunda reflexión sobre lo que había vivido y aprendido en su tiempo lejos de su hogar.
Durante su estancia en la isla, Gulliver había conocido un mundo radicalmente diferente, uno que lo había despojado de todo lo que conocía, empujándolo a confrontar las verdaderas cualidades humanas, la naturaleza de la convivencia social y las estructuras de poder que subyacen en cada sociedad. Mientras caminaba por las calles de su ciudad natal, ya no podía evitar ver las diferencias entre la vida de los isleños y la vida de las personas de su país. Aquellas sociedades organizadas de manera racional, donde cada miembro del colectivo tenía un papel definido en el bienestar común, no se parecían en nada a la sociedad que él conocía, donde la competencia, la avaricia y el egoísmo dominaban los valores. A medida que se adentraba más en sus pensamientos, Gulliver se preguntaba si realmente era posible que su país cambiara, si las mismas enseñanzas que había recibido en la isla pudieran aplicarse aquí. Había visto una forma de vida que, en muchos aspectos, parecía utópica, pero la naturaleza humana, tal como la conocía, parecía demasiado compleja para adaptarse a esa utopía. La sociedad que había dejado atrás estaba construida sobre principios que, a pesar de ser imperfectos, eran profundamente humanos: la lucha por el poder, la riqueza, el estatus. Sin embargo, sus recuerdos de la isla se le presentaban como una respuesta a esos males, como si esa sociedad más perfecta fuera alcanzable. A veces, cuando la noche caía y el silencio envolvía su hogar, Gulliver se sentaba frente a su escritorio, sumido en la escritura. Sus pensamientos se vertían en las páginas con furia, como si intentara entender de manera más profunda todo lo que había vivido. Pensaba en las grandes lecciones que había aprendido, en la importancia de la cooperación, en cómo las sociedades humanas podrían mejorar si fueran construidas sobre principios más elevados. Pero también pensaba en las limitaciones inherentes al hombre, esa capacidad de seguir los deseos egoístas, de anteponer sus intereses personales al bien común. En sus escritos, Gulliver comenzó a comparar las estructuras sociales de su tierra con las de la isla. Escribía con una pasión renovada, con la esperanza de que, al menos, algunos de los lectores de sus historias pudieran ver lo que él había visto. Recordaba el sistema de los isleños, su devoción al bienestar colectivo, a cómo lograban una cohesión que no se basaba en el sometimiento, sino en el respeto mutuo y la colaboración. A pesar de que las relaciones en la isla no eran perfectas, él había sentido que existía una honestidad fundamental en su organización, una búsqueda genuina por el bienestar de todos. Pero, ¿cómo transmitir esta visión a la gente de su país? La pregunta lo atormentaba. No quería ser visto como un soñador ni como alguien que idealizaba una cultura distante. Sabía que la gente de su país estaba atrapada en sus propios problemas, que la rutina diaria consumía la atención de todos. Sin embargo, había algo en su interior que le decía que era posible sembrar la semilla del cambio. Pensaba en las pequeñas conversaciones que había tenido con amigos y familiares, y cómo, en algunas ocasiones, se habían mostrado más abiertos de lo que él esperaba. Quizá ese era el primer paso, la conversación. Compartir lo que había aprendido, ser una fuente de inspiración para aquellos dispuestos a escuchar. Pero mientras Gulliver escribía y reflexionaba, no podía evitar pensar en la naturaleza de la vida misma. ¿Acaso la sociedad perfecta existía? ¿Era la isla realmente un modelo a seguir, o simplemente un sueño lejano? Las preguntas seguían surgiendo en su mente, sin respuestas claras. Su propia experiencia de la vida humana, y especialmente los comportamientos que había observado en su país, le mostraban que las instituciones y las ideas humanas siempre eran imperfectas, moldeadas por las pasiones y las contradicciones inherentes a la naturaleza humana. Era una batalla constante entre la esperanza y la frustración. Por un lado, Gulliver se aferraba a la creencia de que los principios de la isla podían ser replicados, que el cambio era posible, aunque fuera en pequeña escala. Pero por otro lado, la dura realidad de su mundo lo golpeaba constantemente. A veces sentía que las personas, atrapadas en su inercia, eran incapaces de abandonar sus costumbres egoístas. La competencia, la acumulación de poder y riqueza, la necesidad de reconocimiento, todo parecía estar tan arraigado en la humanidad que el cambio era casi imposible. Un día, mientras paseaba por el mercado, Gulliver observó cómo las personas se empujaban y competían por los bienes más deseados. La escena le pareció familiar, casi predecible. Recordó cómo, en la isla, las personas colaboraban para obtener lo que necesitaban, y cómo la solidaridad prevalecía en sus interacciones. En ese momento, se dio cuenta de que, aunque el cambio en su sociedad no sería inmediato ni fácil, las pequeñas acciones podían ser la chispa que prendiera un fuego más grande. Quizás no podía transformar el mundo entero,
pero sí podía influir en aquellos a su alrededor. Tal vez, al hacer pequeñas diferencias en la forma en que se comportaba y pensaba, podría inspirar a otros a hacer lo mismo. Así, con el tiempo, Gulliver comenzó a ver su misión no como un intento de cambiar el mundo de manera directa, sino como un proceso gradual de influencia personal. De alguna manera, sus historias, su experiencia, y los cambios en su propio comportamiento podrían ser la base de una transformación más amplia, una que comenzara con pequeños gestos y se expandiera de manera orgánica. No sería fácil, pero al menos, pensó, sería un comienzo. Su visión del mundo se expandió más allá de las fronteras de su propia tierra. A medida que reflexionaba, Gulliver comprendió que la verdadera transformación no se basaba solo en cambiar las estructuras externas, sino también en cambiar el corazón y la mente de las personas. Y aunque la isla parecía un lugar lejano y perfecto, tal vez, en algún momento, incluso su propia sociedad podría encontrar una forma de ser un poco más como aquel lugar, una pequeña isla de armonía dentro del caos de la vida cotidiana. Capítulo 14. La desilusión y la realización. A medida que pasaban los meses, la realidad comenzó a desmoronar la imagen idealizada que Gulliver había mantenido de su país. Aunque al principio creía que su experiencia en la isla le había brindado una perspectiva más amplia y esperanzadora, pronto se dio cuenta de que, en muchos aspectos, las viejas estructuras sociales seguían intactas. Las costumbres y las actitudes egoístas que tanto le habían desconcertado al principio seguían dominando las interacciones cotidianas, tanto en el mercado como en los círculos sociales a los que pertenecía. Las viejas tensiones entre clases, los prejuicios y la lucha por el poder continuaban intactos, a pesar de las lecciones que él pensaba que todos debían haber aprendido. La gente de su tierra parecía más interesada en sus propias preocupaciones que en cualquier tipo de reflexión colectiva. A menudo, cuando Gulliver intentaba compartir sus pensamientos sobre la cooperación y el bienestar común, la mayoría de las personas lo miraba con escepticismo, y algunas incluso se burlaban de él. ¿De qué sirven esos sueños de armonía cuando el mundo real es tan cruel?, se escuchaba a menudo en los pasillos de las tabernas y entre los miembros de la corte. Sus ideas, basadas en las enseñanzas que había recibido de los habitantes de la isla, parecían ser demasiado distantes, demasiado utópicas para un mundo que se regía por reglas mucho más pragmáticas y duras. Fue durante una de sus visitas a un conocido político de la región cuando Gulliver experimentó lo que sería su más grande desilusión. En una animada conversación sobre los problemas sociales de su país, el político, un hombre de gran poder e influencia, le explicó de manera fría y lógica por qué las ideas de Gulliver no eran viables. La gente necesita liderazgos fuertes, dijo el político, y, lamentablemente, no todos tienen el deseo de cooperar o mejorar el bienestar común. Cada uno busca su propio beneficio, y eso es lo que mueve al mundo. No podemos dejar que los sueños de unos pocos influyan en las decisiones de muchos. Gulliver, quien había visto lo contrario en la isla, comenzó a cuestionar aún más la validez de sus pensamientos. La dura verdad lo golpeó con fuerza. Aunque él había experimentado una forma de vida que promovía la armonía y la cooperación, esa visión no era compartida por todos, ni siquiera por aquellos que se encontraban más cerca de él. La idea de que la humanidad pudiera realmente cambiar, de que las estructuras egoístas pudieran ser reemplazadas por una búsqueda colectiva de bienestar, comenzaba a desmoronarse ante sus ojos. Durante días, Gulliver se sumió en un mar de dudas. Recordó las palabras de los habitantes de la isla, que hablaban de la importancia de actuar como colectivo, de dejar de lado los intereses personales para priorizar el bien común. Pero en su país, la competencia feroz, el individualismo y la codicia parecían ser las fuerzas más poderosas. Las instituciones estaban diseñadas para proteger los intereses de los poderosos, y cualquier intento de cambio parecía condenarse al fracaso desde el principio. El desánimo lo invadió en sus momentos más solitarios. ¿Era posible que hubiera vivido en un mundo de fantasía? ¿Era la isla solo una ilusión, una visión que no podía ser replicada en el mundo real? ¿Era tan fuerte la naturaleza humana que cualquier intento por cambiarla estaba condenado a fracasar? En sus momentos más oscuros, Gulliver pensó que tal vez su viaje había sido en vano, que sus esperanzas de un mundo mejor se desvanecían como un sueño irrealizable. Pero algo en su interior seguía resistiéndose a rendirse por completo. Recordó lo que había aprendido en la isla, que incluso los pequeños gestos de bondad y solidaridad podían tener un impacto profundo en las personas, aunque fuera en una escala reducida. No necesitaba cambiar todo el mundo de una sola vez, sino tal vez influir en aquellos a su alrededor.
Quizá su tarea no era imponer una visión idealista del mundo, sino fomentar una actitud más reflexiva y comprensiva entre las personas que conocía. Un día, mientras paseaba por el campo, Gulliver tuvo una epifanía. Recordó la historia de los más pequeños habitantes de la isla, aquellos que, a pesar de ser minúsculos en comparación con los otros, tenían una gran sabiduría. A pesar de su tamaño, se hacían escuchar, compartían sus pensamientos y contribuían al bienestar común. No importaba su tamaño, su posición o su poder, lo que realmente importaba era la calidad de sus ideas y la pureza de sus intenciones. La semilla del cambio, pensó Gulliver, no siempre tendría que ser grande ni evidente, sino que podía nacer de las pequeñas acciones que, con el tiempo, se extendieran. A partir de ese momento, Gulliver se dio cuenta de que, en lugar de esperar que todo el sistema cambiara de inmediato, podría ser un agente de cambio en su entorno cercano. Podía empezar por cultivar relaciones más solidarias, ser un modelo de cooperación y de cuidado por los demás. De alguna manera, pensó, cada gesto de bondad y cada palabra de sabiduría eran como las pequeñas gotas que, con el tiempo, podrían llenar un gran vaso. No podía esperar cambiar a toda la humanidad, pero podía influir en aquellos que le rodeaban. Así, Gulliver se comprometió a no perder la esperanza. Aunque las dificultades seguían presentes, había algo en su interior que le decía que el cambio, aunque fuera lento y modesto, era posible. No necesitaba que todos lo entendieran, ni que todos compartieran su visión. Lo que importaba era la acción, el esfuerzo diario por ser una mejor persona, por vivir de acuerdo con los principios que había aprendido. En última instancia, pensó, cada individuo tenía el poder de cambiar su mundo inmediato, y si suficientes personas lo hacían, tal vez, algún día, esa semilla de cambio pudiera expandirse y transformar algo más grande. En la quietud de la noche, Gulliver cerró sus ojos, consciente de que, aunque la lucha por un mundo más justo y cooperativo podría ser ardua, no estaba solo. Había encontrado en su viaje algo más que una visión, había encontrado la capacidad de seguir adelante, de seguir buscando, a pesar de todo. Y con ese pensamiento, se entregó a un sueño tranquilo, esperando que sus esfuerzos, por pequeños que fueran, algún día hicieran una diferencia real. Capítulo 15. El regreso a casa y la reflexión final. Gulliver, después de años de arduos viajes y enfrentamientos con realidades y desafíos que nunca imaginó encontrar, se encontraba finalmente en el umbral de su hogar. El regreso a su país le trajo una mezcla de sentimientos encontrados. Por un lado, el consuelo de la familiaridad, por el otro, la tristeza de ver que nada había cambiado, al menos no de la manera en que él había esperado. Durante su ausencia, había conocido y experimentado innumerables culturas, perspectivas y modos de vida, pero al regresar, la pregunta que rondaba su mente era, ¿habría aprendido algo que realmente pudiera cambiar las cosas, o su esfuerzo por transformar el mundo había sido en vano? En los días que siguieron a su regreso, Gulliver se dedicó a una labor introspectiva, revisando en su mente cada uno de los eventos que había vivido. Pensaba en las pequeñas islas y sus sociedades, en las personas que había conocido, en las lecciones difíciles que había aprendido, y se preguntaba si todo aquello era realmente aplicable en su propio país, tan distante de aquellas culturas que parecían vivir en otro mundo. La vida en su tierra natal seguía transcurriendo como siempre lo había hecho. Los mismos problemas, las mismas injusticias, los mismos egos luchando por prevalecer sobre los demás. Mientras caminaba por las calles, veía los mismos rostros, las mismas expresiones de cansancio, indiferencia o desesperanza. Sentía que el tiempo había dejado su huella, pero no tanto en las estructuras de poder y comportamiento social, que seguían siendo obstinadas en su inercia. Se reunió con viejos amigos, algunos de los cuales se alegraron de verlo de nuevo, pero las conversaciones siempre parecían retornar a los mismos temas de siempre: política, dinero, y el eterno dilema de las luchas personales. Trataba de compartir sus historias y los pensamientos que había acumulado en sus viajes, pero muy pocos parecían interesados. Has estado en lugares extraños, Gulliver, pero nuestra realidad aquí es otra. No te preocupes por cambiar lo que no puedes controlar, le decían con una sonrisa forzada, como si su perspectiva fuera una fantasía inalcanzable. Al principio, Gulliver intentó imponer sus ideas, con la esperanza de que los cambios que había observado en sus viajes pudieran servir para ayudar a la gente de su país a ver las cosas de una forma distinta. Recordaba las civilizaciones que promovían la cooperación, la paz y la solidaridad, y deseaba fervientemente que su gente también pudiera adoptar estos ideales.
Pero rápidamente se dio cuenta de que la resistencia era mucho más fuerte de lo que había imaginado. La actitud egoísta que había observado en su país no era solo superficial, sino profundamente arraigada en las estructuras mismas de la sociedad. Todo parecía girar en torno al poder, al control y a la acumulación. Sin embargo, algo en el corazón de Gulliver aún no se dejaba vencer. No podía olvidar lo que había aprendido de los habitantes de la isla, esas lecciones simples pero poderosas que le habían mostrado una nueva forma de ver el mundo. Aunque los cambios grandes y radicales parecían imposibles, entendió que el cambio pequeño, el cambio personal, sí era alcanzable. Recordó a las personas que conoció en sus viajes, aquellos pequeños gestos de amabilidad, aquellos momentos de entendimiento y colaboración que tanto valoraban en sus pequeñas sociedades. Reflexionó sobre la importancia de las pequeñas acciones y cómo incluso los más humildes esfuerzos pueden tener repercusiones más amplias de lo que uno imagina. Aunque su país no estaba preparado para un cambio de gran escala, tal vez podría empezar por cambiar su propio entorno, por ser una mejor persona, por actuar de manera más cooperativa y menos egoísta en su vida diaria. Se dio cuenta de que no podía controlar el mundo entero, pero sí podía influir, aunque fuera mínimamente, en las personas a su alrededor. En sus momentos de mayor desesperación, Gulliver recordó a los habitantes de las islas pequeñas y su resiliencia. Ellos no buscaban hacer revoluciones ni transformar todo el sistema en un solo golpe. Ellos sabían que la verdadera grandeza provenía de la acumulación de pequeños actos de bondad, de cooperación, de entendimiento. Y aunque el mundo a su alrededor siguiera siendo un lugar complicado y, en muchos aspectos, corrupto, los cambios más poderosos siempre empiezan en las pequeñas cosas. Con esta nueva comprensión, Gulliver se sintió más en paz consigo mismo. No necesitaba ser el salvador de su nación, ni transformar el sistema de un día para otro. Su labor, pensó, podría ser mucho más simple y mucho más significativa. De ahora en adelante, su meta sería inspirar a aquellos cercanos a la reflexionar sobre la vida, a ser más conscientes de su papel en la sociedad y, sobre todo, a no perder nunca la esperanza de que, aunque los cambios grandes pueden ser lentos y difíciles, el esfuerzo personal y el ejemplo siempre pueden hacer una diferencia. Y así, mientras caminaba por las mismas calles que antes le parecían tan monótonas, Gulliver comenzó a ver el mundo de una manera diferente. Las pequeñas acciones se convertían en semillas de cambio, y con esas semillas, pensó, podría cultivar un mundo más armonioso, aunque fuera a pequeña escala. Decidió que la esperanza no tenía que depender de una transformación radical, sino de una constante, diaria y humilde tarea de ser mejor, de hacer el bien donde pudiera. Finalmente, Gulliver concluyó que su regreso no había sido en vano. A pesar de las desilusiones y dificultades, había aprendido que el verdadero cambio no siempre es evidente de inmediato, pero siempre comienza con uno mismo. Había visto el mundo desde muchas perspectivas, y aunque no todas sus enseñanzas eran aplicables en su país de origen, había encontrado un camino hacia la paz interior y el entendimiento, y eso era suficiente para seguir adelante. Al cerrar sus ojos esa noche, con el corazón tranquilo y la mente clara, Gulliver supo que el viaje que había comenzado no había sido solo físico, sino profundo y transformador. Y mientras la vida seguía, él se comprometió a ser un testimonio viviente de que, aunque el mundo pueda parecer resistente al cambio, cada pequeña acción, por más insignificante que parezca, tiene el poder de transformar. Y así, llegamos al final de este extraordinario viaje a través de los viajes de Gulliver. Hemos compartido, explorado y reflexionado sobre los diversos mundos que el protagonista conoció, sus desafíos y las lecciones que nos dejó. Pero, como en toda gran historia, el verdadero viaje está en el aprendizaje que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Gulliver regresó a su hogar, transformado por sus experiencias, con la esperanza de poder hacer una diferencia, aunque fuera en pequeña escala. ¿Y tú, qué piensas sobre sus vivencias? ¿Cómo pueden esas lecciones influir en tu vida? Tal vez la verdadera transformación comienza dentro de nosotros mismos, en los pequeños actos cotidianos. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por haberte acompañado en este viaje literario. Si te ha gustado este contenido, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ningún nuevo episodio de nuestros audiolibros. Aquí, en Audio Mentores, buscamos ofrecerte no solo historias fascinantes, sino también reflexiones profundas que puedan acompañarte en tu día a día y ayudarte a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Cada me gusta y cada comentario nos ayudan a seguir creando contenido de calidad,
y a seguir expandiendo nuestra comunidad. Así que, si este vídeo te ha inspirado, o si conoces a alguien a quien le gustaría escucharlo, compártelo. Juntos podemos hacer crecer este canal y seguir aprendiendo de los grandes autores de la literatura mundial. En Audio Mentores, tu apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante y ofrecerte más contenido que te haga pensar, reflexionar y, ¿por qué no?, transformar tu visión del mundo. Nos encantaría seguir compartiendo contigo más historias, enseñanzas y aventuras literarias en los próximos vídeos. Te invito a que, como Gulliver, sigas explorando el mundo, no solo de manera física, sino también a través de los libros. Nunca dejes de aprender, nunca dejes de crecer, y siempre recuerda que el viaje más importante es el que realizas dentro de ti mismo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima, en una nueva aventura literaria.